Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, hoy es un tema interesante, súper interesante. A mí me encanta hablar y conocer todo lo que es el cuarto de milla. Bueno, justamente está con nosotros un amigo de hace muchos años, Tomás Fogarty. Tomás es hijo de un gran amigo, el profesor Fogarty, que estuvo en el INA. Su mamá, que también era educadora, pero hablar un poquito de lo que es la verdadera historia del cuarto de milla nos llena de mucha satisfacción porque es una historia vivida en Panamá. Ha estado muy vinculado, tiene más de 30 años de estar vinculado al tema de importación de caballos cuarto de milla. Pero es que el tema en sí del cuarto de milla tiene varias connotaciones y nosotros conocemos quizás el caballo cuarto de milla, del hombre que está enlazando, que ha ido mejorando la genética del caballo nacional o las mezclas que haya tenido, pero va mucho más allá porque en Estados Unidos hay toda una rama de genéticas que han salido de cuarto de milla y se han exportado hacia diferentes países y uno de ellos es Panamá. Tomás, bienvenido, háblanos un poquito sobre la historia del cuarto de milla aquí en Panamá. Ok, sí, como no, ingeniero, gracias por la oportunidad aquí que nos brindan de exponer un poquito con los humildes conocimientos que tenemos acerca de la raza cuarto de milla. Bueno, hay que decir que la raza cuarto de milla y el nombre que luego se le pone, la fundación de la Asociación Cuarto de Millas de Panamá mundial, la AQUA, American Quarter Horse Association, en 1940. Yo creo que ese nombre le queda chico cuando se hace la referencia al cuarto de milla, a este caballo que ha evolucionado enormemente. Y lo digo porque el caballo cuarto de milla es mucho más allá que 440 yardas, que era lo que se corría en la centuria del 16, del 17, en el siglo XVI y XVII, en las Carolinas, en Virginia, que es básicamente donde comienza a originarse ese tipo de caballos, con una influencia de caballos ingleses, que en ese momento no existía el stud book del thoroughbred, del caballo de pura sangre inglés, pero ya venían con una trascendencia, venía con un linaje y ya estaba, se había generado prácticamente esa raza. Entonces hay que mencionar que en los campos, en los lugares, en los pueblos, bueno, dentro de las actividades equinas, pues la gente hacía las carreras de cuarto de milla y eran 440 yardas. Pero entendiendo este caballo, que es un caballo mediano de 14 a 15 manos, y cuando hablamos de manos, hablamos de 4 pulgadas que conforman una mano. Okay. Esto es un caballo muy robusto, es más, proporcionalmente pesa mucho más que la altura que tiene este caballo. Entonces podemos hacer análisis de que en la influencia del caballo del cob irlandés, del pura sangre, que no es el pura sangre que vemos hoy, de 17 manos, de 16 manos y punto 3, no, hay que entender que en ese momento, estamos hablando de 200, 250 años atrás, eran caballos diferentes, que eran caballos de raza ligera, de raza de silla, de tipo de silla, pero eran caballos diferentes. Entonces, ese caballo cob, que en sus inicios, pues, me parece que también hace una influencia enorme dentro de lo que es la conformación o la creación del caballo cuarto de milla, era un caballo de tiro, pero también que era, o sea, se podía montar. Era un caballo que se trabajaba en Inglaterra y tenía usos en las granjas, pero era muy fornido, era muy parecido a lo que hoy vemos como caballos cuarto de milla. Pero además de eso, la tribu Chickasaw, que hay que mencionarlo, que muchos escritores mencionan mucho esta tribu, porque comienza a desarrollar una raza de todos los caballos que le venían llegando, pero principalmente del este de los Estados Unidos. Pura sangres, cobs,
y el caballo del Chickasaw de esta tribu. Pero entonces tienen que pasar 150 años luego para que ese caballo se vaya trasladando al oeste de los Estados Unidos. Y estas fincas que tenían extensiones, hablemos del Open Range, que no había cerca, eran extensiones enormes de miles, cientos de miles de acres o hectáreas allá. Entonces se va desarrollando con otras características, entonces se va desarrollando es el cow sense, el sentido vaquero. Pero la influencia de esto, hay que entender que probablemente los tres primeros progenitores dentro de la raza de Thoroughbred o de caballos de pura sangre son caballos árabes. Entonces, este caballo, que es de por sí es veloz. Es muy rápido, pero era más de fondo. Era un caballo de mucho más de fondo. Hay que entender que el caballo árabe tiene una vértebra y un par de costillas menos. Y es probablemente que se dice que por eso, probablemente el impulso de su tren posterior permite que este caballo sea tan veloz, y obvio que la otra característica que tiene es la resistencia. Pero cuando traen a Janus, que Janus es un descendiente de estos caballos de fundación de los pura sangre, revoluciona entonces lo que es la línea que hoy le llamamos caballos de cuarto de milla, y después padrillos que vienen entrando, pero estamos hablando ya al oeste de los Estados Unidos, como es el Steel Dust, que en su momento esta raza le denominaban Steel Dust. ¿Qué es Steel Dust? Le decían, tú tienes un Steel Dust, que era un caballo, un padrillo, pero tenía las características estas, que era un caballo de 15 manos y aproximadamente 1.200 libras, que es prácticamente lo que estamos viendo hoy. Entonces, con esa amplitud, que bueno, hoy ya el caballo no era, o en ese momento no solamente era para velocidad, sino que había desarrollado un sentido vaquero, porque el ganado estaba en terreno, o sea, las extensiones eran muy grandes, entonces el caballo tenía que apartar y recoger y etcétera. Entonces ahí es donde se va desarrollando evolutivamente lo que es el corte y aparte. O sea, el traslado del área este de los Estados Unidos, pasan 100 y tantos años, y la culminación del desarrollo del caballo cuarto de milla en el área oeste de los Estados Unidos, Texas, Oklahoma y parte de lo que era México, aportando también vaqueros de México con su doma, etcétera, y la influencia del caballo español también. Tú has vivido muchos años en Estados Unidos y has participado en eventos en Estados Unidos. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, participado porque he estado presente como un público más. Bueno, yo procuro asistir. Yo cuando me traslado a Estados Unidos, me quedo en Oklahoma, y ahí es donde se hace el Campeonato Mundial de Cuarto de Millas, que ese es en noviembre. Pero ahí se desarrolla una gran cantidad de disciplinas que mucha gente a veces ni los conoce. Y bueno, y entendiendo eso, y cuando tú vas y ves ese espectáculo, comienzas a entender que en los Estados Unidos se han ido especializando líneas dentro de la raza cuarto de milla. Pero también con mucho cuidado han sabido preservar todas esas aptitudes que tiene el caballo cuarto de milla en una sola disciplina. Ahora, con Oscar Osorio Castillo, Que es el caballo más versátil en el mundo. Incluso es la asociación con mayor cantidad de caballos en el mundo. Creo que son, si no estoy equivocado, aproximadamente inscritos hasta el momento, aproximadamente 4 millones de caballos, de los cuales casi medio millón de caballos está fuera de los Estados Unidos. O sea que es una raza mundial, me explico, que está diseminada por muchos países del mundo, y igual los inscritos como miembros de la American Quarter Horse Association, que son aproximadamente 250,000, y de esos casi 40,000 están inscritos viven fuera de los Estados Unidos. Yo me inscribí en Amarillo, Texas. Incluso yo había comprado unos caballos allá en Nebraska, y le cambié el nombre de uno de estos caballos en el mismo cuartel central de American Quarter Horse Association, que ellos tienen un museo, y bueno, en fin, es una belleza eso, una experiencia realmente. ¿Cómo llega el caballo cuarto de milla aquí a Panamá?
Bueno, ¿Qué conoces de esa historia? sí, esta historia probablemente yo no puedo abrogarme el conocimiento total de esto, porque tengo conocimiento que también en Chiriquí, no sé si el señor Pití o otra familia trajo un caballo, importó un caballo, no sé si en la década de los 60, desconozco, pero me mencionaron algo sobre eso. Pero si le pudiera hablar, por ejemplo, de un caballo cuarto de milla que aparentemente el King Ranch le regala a la corporación La Estrella. En ese momento se llamaba Ingenio Ofelina, o en la parte ganadera, usted conoce muy bien eso, y viene como un obsequio dentro de un contenedor de ganado que habían comprado al King Ranch. Y Era la importación de ganado Brahman y Santa Gertrudis, que había hecho, creo, si mal no recuerdo, según la historia, 1950, 1952, 1954, por ahí. Exactamente. Ellos estuvieron haciendo esas importaciones, incluso en alguna medida mi abuelo era el presidente o el gerente de la Gulf Petroleum aquí en el puerto de Agua Dulce, y el señor Chiari se acercó y se acercaba en varias ocasiones, tenían un grado de amistad porque mi abuelo pues era oriundo de Irlanda y él manejaba el inglés, y a través de ese teléfono, que habían 3 teléfonos aquí en Agua Dulce, se hacían las compras. Se llamaba el King Ranch y por medio de él él hacía el favor pues de hacer ese tipo de compras. Y es curioso porque muchas personas no lo saben, pero aquí en el aeropuerto de Agua Dulce, que ya no existe, bajaba un DC-10 directo desde Houston con ganado, y la familia Chiari importaba ese ganado. Exactamente. Así es. Entonces llegan ahí porque esa historia no la conocía realmente. Decía Tomás que en el año de 1975 conocí el programa Equino que introdujo el ministro del MIDA, en ese entonces el general Rubén Darío Paredes, y trajeron algunos animales importados para ir haciendo un tema de difusión de la raza. Y recuerdo gente como Chichimojica en el Atalaya, la familia Citón en Chiriquí, la familia Pití, pero más en el área de acá, de provincias centrales, hubo mucho auge con el tema de esto. Y me acuerdo que vino un cuarto de milla, si mal no recuerdo, que Chichimojica tenía, era un caballo palomino. Pero el caballo cuarto de milla, para que los amigos lo conozcan, hay diferentes tipos de colores y de mestizaje, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo, bueno, vagamente eso, ya las crías de esos, y creo que uno de esos caballos que se quedó en el MIDA, sí lo recuerdo, algunos eran alazanos, yo creo que eran alazanos caretos. Es el color más característico, ¿no? Digamos que sí, porque probablemente Old Sorrel, que es un caballo, el viejo alazano en la traducción de español, que le llamaban los Quiñedos, era un pueblo de México, que el dueño del King Ranch, llega y se lleva a todo el pueblo de México y le dice que si quiere trabajar en la finca, que era una de las fincas más grandes, de los ranchos más grandes de los Estados Unidos. Ellos le denominan el viejo alazano, Old Sorrel el Sorrel en inglés. Y entonces ese alazano era muy dominante porque muchas de esas líneas que venían del King Ranch tenían ese color. E incluso el primer caballo registrado es un caballo denominado, que se le llamaba Wimpy P1, y fue en la fundación de 1940 en la feria de Houston, creo que fue en el 14 de marzo del 40, y King Ranch había llevado varios padrillos, pero el que ganaba, la condición era que el que ganaba la competencia se iba a ganar el registro número 1 en la American Quarter Horse Association. Y por eso que usted está diciendo que el alazano predominaba, y es cierto, aunque hoy es bueno que usted haya tocado ese tema, porque la ACUA no permitía ni pintos, ni permite pintos, ni caballos Appaloosa.
sino de capas bueno, definidas, esas blancas, tordillas, etcétera. Pero las manchas incluso estaban controladas. Se ha abierto un compás ahora con una raza. Es que yo mismo estaba confundido, Sí. porque yo recién en el año 88 me tocó comprar para uno de los dueños del ingenio un cuarto de milla Pinto, y entonces me lo vendieron como Pinto cuarto de milla. Sí, ellos tienen una denominación que se llama Appendix, y después de un tiempo de cruzas, acercándose a la pureza en cuarto de milla, ya se le da un registro puro pues del caballo, ya dejan de ser entonces las líneas esas posteriores, dejan de ser Appendix. Pero hay un fenómeno que se está dando actualmente, que es con un caballo que ya murió, creo que ya murió, es Goner, que ese es el apodo de ese caballo, pero es un caballo que genéticamente dominaron unos genes de pelaje blanco en sus extremidades, en sus patas y manos, y casi todo blanco la cara. Incluso es curioso porque esta línea de caballos, las manchas se han ido acrecentando tanto que prácticamente ves pintos, que son pintos, pero por condiciones genéticas que ellos lo tienen definido en sus cromosomas, el caballo es aceptado porque sus padres no tenían esa condición. Pero lo importante de esto también es que hay que tener cuidado, porque aquí a veces se importan padrillos o descendencia de padrillos, en donde vienen con algunas deficiencias o algunos problemas genéticos. Y este caballo, a pesar que es un tremendo caballo en rienda, es un caballo que si la mancha, generalmente la mancha blanca supera el borde del ojo, son caballos sordos. Y algunos técnicos, algunos conocedores de entrenamiento, ¿no? Asumen que pueden llegar a la conclusión que tal vez este caballo, por ser sordo, los otros sentidos se agudizan en la operación, en la acción del reining, en la actividad que tienen que ejercer. Pero son situaciones que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Pero sí, esos colores ahora se están aceptando. Pero un cuarto de milla, cuando se traía, muchos trajeron hembras y hacían la mezcla para sacar puro con puro. Pero también se usaban cuartos de milla en yeguas nacionales. Sí. Que el animal nacional es un animal mucho más chico. Sí. Y criollos, que le llamaban. Entonces te salía un media sangre. Y yo llegué a comprarme, recuerdo, un 3/4. Sí. Que no era tan voluminoso, porque el caballo cuarto de milla es, como lo ven en pantalla, es un caballo con un pecho sobresaliente, unas ancas. Para nosotros, las personas que somos grandes, altas, en lo particular me gusta a mí el caballo cuarto de milla, porque siento que puede con mi peso, ¿no? Era un caballo de una estampa muy elegante, ¿no? Para este tipo. Pero se trajeron los animales, mucha gente hicieron mejoramiento genético aquí en Panamá y fueron dándole connotaciones no quizás resistencia, porque la resistencia, el criollito es más resistente que cualquier otro, ¿no? Pero sí de grandes caminatas, ¿no? Soporte, de buscar recuerdo una anécdota que cuando compré ese caballo 3/4 de milla y soltamos el ganado, los terneros, el caballo solito anduvo. Los terneros cogieron para la derecha y el caballo solito lo buscó sin yo. Yo cogí para la izquierda y caí, por eso que tengo lesionado esto todavía el hombro. Pero sí, esa connotación se la daba el cuarto de milla, porque era parte de lo que tú decías, de las diferentes líneas de cuarto de milla. Y hay veces que la gente dice, me fascina el cuarto de milla y me voy a Estados Unidos a comprarme. Y ahí es donde yo he conocido a Tomás, que ha asesorado y asesora empresas o fincas o personas para decirle, lo que tú quieres lo puedes encontrar en tal y en tal y en tal lugar, porque tengo entendido que hay subastas, hay este tipo de ranchos que están vendiendo caballos, porque depende de lo que tú quieras. Hoy en día estamos en el tema de los barriles, el
tema de rienda, el tema de manejo, de lazo mismo. Entonces vemos cómo en Coclé, en muchas partes de Panamá, se ha introducido la tendencia del cuarto de milla para los competidores de lazo. Sí, mire, ingeniero, lo que usted dice es sumamente importante porque en sus inicios, obvio, llegaron caballos que eran de líneas vaqueras, como mencioné este asunto del King Ranch, y llega aquí a la ganadera de la Estrella, un caballo que no lo montaban mucho. Le contaba a mi papá que ese caballo no lo montaba mucho porque tenía un trote un poco pesado, y es ahí donde usted está diciendo que el caballo criollo cruzado con este caballo salió un caballo un poquito, sí, no era tan grueso, pero era más manejable y tenía una andadura. Veo que las actividades ecuestres aquí, la de lazo, competencia de lazo, son actividades que generan, o sea, primero que va mucha cantidad de personas, son televisadas, etcétera, y también es una parte que inyecta en la parte económica a la economía, ¿no? Que es un tema también muy importante, porque hoy se está, y eso hay que agradecerlo, porque los últimos gobiernos siento que han ido apoyando, incluso se hablan ya ahora de becas a los jóvenes que son sogueros, y premios también a los dueños de los caballos, porque este asunto es un poco delicado, y si usted me permite, pudiera yo hablar en el marco jurídico de este asunto. O sea, el que importa un caballo o el que tiene caballos aquí y que están registrados y bueno, pagó su salto, su maquila, su burraje, como le llamamos aquí, de $1,000, $500, lo que sea, está haciendo un esfuerzo enorme. Y esto toma tiempo. Hoy se han desarrollado esta actividad enormemente. Y ahí ahora se han creado una cantidad de muchachos que arriendan, mansadores, los que cuidan los establos, personas que ofrecen estadías pues, en sus establos, etc. Es una actividad económica muy rentable. Pero la persona hace una inversión enorme, y aquel que trae un caballo de afuera todavía más. La introducción de un caballo de estos, el transporte, etcétera, por caballo ronda los $4,500 fuera del costo del caballo, irse a los Estados Unidos, buscarlo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí alegremente, cuando tú vas a tener un potro, pues tienes que esperar, pagas la maquila, pagas esto, dejas crecerlo, mandas a hacer en rienda, lo que sea, para lazo, y resulta que al final es un producto que estamos hablando de 12, 15, hasta $20,000 que representa. Pero entonces alegremente la cultura equina, y eso es lo que hay que hablar, porque el desarrollo de la cultura equina, o sea, se tiene que impulsar. Y aquí hay muchos factores que a veces no benefician en el desarrollo de la industria equina. Por ejemplo, alegremente yo escucho muchas cosas y, oye, yo le pago al peón $50 y me saca el caballo en la noche, yo le llevo una yegua. O sea, esto tiene connotaciones jurídicas, legales, porque esto en el artículo 217 del Código Penal, habría que analizar toda esta situación, pero sí se penaliza de 6 a 8 años con prisión cuando tú tomas ganado, etcétera, dentro de un establo o afuera, y tú estás tomando el semen, la maquila de un caballo que cuesta $1,000 o $500 o lo que sea, y alegremente pues tú tienes un caballo por allá. Entonces, esto es un proceso. Entonces estamos viviendo la cultura equina, hay que irla desarrollando, pero el asunto es que cómo el Estado va apoyando, y en ese momento cuántas personas no se beneficiaron, gente que no tenían acceso a traer un caballo de los Estados Unidos. Y yo no sé cuánto cobraban por el burraje en ese creo que momento. Si no recuerdo, pero en el MIDA había uno, en el INA había uno, y yo no sé si eran $50, yo realmente no recuerdo, pero la gente que no tenía recursos, el campesino, aquel que quería el soguero, el vaquero, que no tenía recursos, bueno, tuvo la oportunidad de ir desarrollando mejores caballos, tuvo la oportunidad, pues no tenían oportunidad de pagar una maquila de $500 o importar un caballo. Y entonces hoy... Pero vale la pena aclararle a los amigos que nos escuchan que cuando estos caballos finos se traen, o estos animales, ya sea que son padrotes, normalmente hay condiciones sanitarias que hay que cumplir. Por ejemplo, los análisis de anemia infecciosa equina, que tiene que estar libre el animal, porque
porque cuando hay monta directa, pues hay transmisión de enfermedad. Precisamente esto, exactamente, yo quería llegar también a ese punto, como usted lo está explicando mejor que yo, que el asunto también es que primero dejas de ganar porque usan tu caballo sin tu permiso, sin tu consentimiento, y segundo que es muy probable que una yegua tenga anemia infecciosa y le transmite la enfermedad al caballo y pierdes tu caballo, que tienes que sacrificarlo. O sea, esto es tan delicado, o sea, esto no es broma ya hoy. Estamos hablando de un caballo de 15, 20 mil, y aunque fuera un caballo de 3 mil o menos, es tu caballo. Claro. Un caballo que con mucho esfuerzo esto lo has ido alimentando, y para que tú pierdas eso por una irresponsabilidad, que en realidad es una acción penal, o sea, están cometiendo un delito. Y ojalá que los jueces estén viendo en el marco jurídico el desarrollo equino con el artículo 217, creo que es el 217 del Código Penal, para que las cosas sean un poquito más de más consideración. Pero lo que usted está diciendo ahora es muy importante, porque ahora hay que vigilar bien. Entonces, ¿qué pasa con la longevidad? Que la transmisión de este tipo de enfermedades genéticas hace que el caballo dure poco. Entonces esas enfermedades se van acentuando en la medida que el caballo va tomando años y no saben por qué se murió. Pero te vas a dar cuenta y tiene el HERDA, de repente lo tenía, era positivo y tú no lo sabías, o tenía otro por ahí. De todas esas cosas hay que irlas manejando. Yo creo que bueno, estamos poco a poco, pero me parece que sí, la Universidad Nacional a través de su facultad, o no sé, a través del MIDA, puedan entrar un poquito, porque esta es una industria que está creciendo día a día. Ya era difícil encontrar en su momento una pista de lazo, y hoy te encuentras una pista de lazo en cada finca. Qué hermoso eso, ¿no? Bueno, yo creo que realmente hemos abarcado, pues, la historia, parte de las líneas. Yo creo que, por ejemplo, los amigos que desean localizarte, Tomás, ¿a qué teléfono te pueden llamar? ¿A qué correo te pueden escribir? Si quiere alguna consultoría, algo que pueda ayudarlos. Sí, con mucho gusto. 6233-4612, y me imagino que se podrá el correo mío. Con mucho gusto puedo asesorarlo humildemente en lo que se pueda, y también hacer viajes a Estados Unidos, como dicen. Yo estoy disponible para eso. Bueno, amigos, este fue Tomás Fogarty, hablando un poquito del tema del cuarto de milla en Panamá. Creo que es importante. Saludo para todos los amigos que tienen cuarto de milla en Panamá. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.